Hola, mi nombre es Ana Karen Ruiz Villalobos y voy a presentar un tema que se llama cálculo de la pendiente de una recta dado dos puntos. Primero, ¿qué es una pendiente? Una pendiente es una inclinación de una recta. Si la pendiente va para arriba es que es positiva y si va para abajo es que es negativa. Aquí podemos ver que el eje Y y el eje X forman una línea perpendicular, o sea, con un ángulo de 90 grados. Y este punto de intersección también forman una línea perpendicular, por lo que tiene un ángulo de 90 grados. Y si sabemos con un triángulo con un ángulo de 90 grados, se le denomina triángulo rectángulo. Este punto de intersección lo llamaremos C, que tendría las coordenadas x2, es donde justamente baja aquí, y y1 es la altura de este. Entonces, nos damos cuenta que forma un ángulo este triángulo, y este punto, cuando lo alargamos al origen, forma otro ángulo, que por ser ángulos correspondientes son iguales. Si nos damos cuenta, bajamos esta línea hasta la coordenada de las X y lo llamaremos N, y este se va a llamar M. Entonces P2, M y N van a formar un ángulo de 90, o sea, otro triángulo rectángulo. Y ahí podemos confirmar que tienen ángulos correspondientes. El valor absoluto de este cateto o de este lado es y2 menos y1 y de este cateto es x2 menos x1. Este es el cateto adyacente porque está el ángulo justamente colocado en esta línea. Ok, ahora, ¿cómo se calcula la pendiente de un ángulo? Recordemos que pendiente es la tangente de un ángulo, entonces tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto va a medir de y2 a y1, o sea que este es su valor absoluto, y este x2 y x1. Por lo tanto, sacaremos las distancias de estos dos catetos, con la fórmula de la distancia que ya conocemos. Entonces, podríamos decir x2, que tiene esta coordenada, menos x2 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, entre x2 menos x1 más y2 menos y2. Es decir, que tendremos nuestra fórmula de la distancia de estos dos lados o de estos dos catetos. Entonces, si despejamos esta fórmula, podemos eliminar las x2 que tenemos elevándolas al cuadrado y nos quedaría solo y2 menos y1. Y eliminamos las del denominador, que es y2 menos y2, que nos quedaría x2 menos x1. Entonces, podemos concluir que la fórmula pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Hacemos un resumen. ¿Cómo hicimos esto? Calculamos la distancia de este cateto y después de este cateto. ¿Cómo? Pues ponemos nuestros datos x2 menos x2 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado entre la distancia de este cateto, x2 menos x1 al cuadrado más y1 menos y1 al cuadrado, que nos quedaría y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien. Veamos un ejemplo. Aquí podemos encontrar los puntos 2, menos 3 y b menos 1,5. Primero escogemos el punto que se va a llamar x1, y1. Segundo paso, sustituimos la fórmula. Recuerda colocar en los paréntesis los números negativos que están delante de un menos, es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. 5 menos menos 3 entre menos 1 menos 2. Hacemos las cuentas del nominador y del denominador. Es indispensable simplificar la fracción. En este caso podemos ver que no se puede simplificar. Recordemos siempre reducirlo hasta su mínima expresión. Las ecuaciones de la recta. Podemos ver que hay 4 ecuaciones de la recta. Punto pendiente es cuando te dan el ángulo y la pendiente. Dado dos puntos, cuando tenemos dos puntos en un plano. Cuando se intersecta con el eje de la y, o sea que su valor 0 lo tiene la y. Y simétrica, cuando la x y la y tienen un valor de 0. Entonces podemos mencionar que la pendiente es la inclinación de una línea y podemos deducir en qué inclinación está. Como conclusión podemos sacar que cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sacando la distancia de esas dos fórmulas y dividiéndola, nos va a dar la fórmula de la pendiente. Gracias.